Hola, soy Mr. T desde el canal España al Desnudo. Hoy vamos a hablar de cómo esta ideología de lo políticamente incorrecto o correcto nos influye o nos presiona o se impone como una dictadura sobre todos nosotros. Primero voy a hacer una declaración en el sentido de decir lo que yo considero mi propia ideología, que es la de liberal. Quiero clarificar que no se trata de decir que mi ideología es mejor que cualquier otra, es tan aceptable como cualquier otra dentro de unos parámetros de lógica que ya expliqué en el pasado. Simplemente yo soy liberal por el mismo motivo que los peces prefieren el agua y los pájaros prefieren volar. Yo soy un poco un pájaro. Toda mi vida he sido libre en ese sentido, jamás he tenido un jefe, siempre he sido mi propio jefe o el jefe en cualquier caso de organizaciones, y siempre he valorado pues la libertad de poder vivir en un lugar, en otro, y no estar vinculado a ningún tipo de atadura, y por tanto digamos que esa es mi prioridad, el ser libre. Ya expliqué en otro de mis vídeos lo que significa un poco ser de izquierdas o derechas. Ser liberal no es necesariamente ser de derechas. De hecho, en Europa llamamos liberal a la gente, o ponemos esa etiqueta a gente que consideramos de derechas, y en sitios como Estados Unidos sucede un poco al contrario, que se llama liberal a aquellos que son de izquierdas. Y uno se preguntará, ¿por qué es eso? Pues en realidad es porque tenemos esa tendencia a simplificar cosas y se mezclan peras con manzanas. En Europa liberal se refiere a la parte económica, y efectivamente se puede encauzar o encarrilar o poner en el lado que se llama de derechas en Europa. Y en Estados Unidos habla más de la parte social. Ser liberal pues implica estar a favor del matrimonio gay o cosas del mismo estilo, ¿no? En ese sentido, hablando de una forma adecuada, podríamos decir que una persona de derechas en el sentido económico que es liberal sería un liberal, y una persona de derechas que tiene unos valores determinados se podría calificar más que de conservador, aunque de nuevo es poner muchas etiquetas. Yo, por ejemplo, soy un agnóstico por el mismo motivo que he explicado muchas veces, porque no creo o no me declaro sobre algo que no puedo analizar de una forma lógica y demostrar. Entonces no digo ni si Dios existe o no. En cualquier caso, por ese aspecto liberal que tengo, es por lo que me molesta tanto la dictadura de lo políticamente correcto, porque trata de imponerme todo tipo de cosas, desde lo que puedo decir a lo que no puedo decir, y lo trata de hacer de todas las formas posibles. Ya expliqué en un vídeo anterior un poco lo que es la diferencia entre izquierda y derecha, si nos referimos a la Revolución Francesa, con dos términos, que es libertad e igualdad. Entiendo que en una sociedad normal los dos términos, aunque yo tenga preferencia por uno, pues más o menos tienen un balance y tienen un encaje, y por eso el término fraternidad lo encaja un poco. Los que están en el otro extremo del mío, los que apuestan o abogan más por el término igualdad, obviamente es un modelo fallido. Estamos hablando de horrores que son totalmente tangibles, más allá de la cabezonería ideológica de algunos que quieren imponer sus propias ideas o manías sobre lo que es razonable. Y no estoy hablando de nuevo de moderados, estoy hablando de la izquierda real. Ha cometido muchos errores. Se puede exponer el ejemplo de los alumnos de la escuela, que todos saquen la misma nota. Hay muchas maneras de demostrar por qué el modelo de la izquierda radical es fallido. El mayor error de concepto es pensar que la riqueza es algo que, como la energía, ni se crea ni se destruye, y eso es totalmente falso. La riqueza se crea por la motivación, por el esfuerzo de gente que se quiere sacrificar y que quiere lograr más, ¿no? En un mundo donde no hay ese esfuerzo, pues básicamente cada vez va quedando menos para repartir.
Y obviamente ese mundo tiene muchos otros problemas. Al final, por mucho que se quiera decir que todo el mundo es igual, al final siempre hay representantes, y a la vez, y al momento que hay representantes, pues se crean los mismos incentivos para que haya dictadores, que es lo que acaba pasando en cualquiera de estos sistemas soviéticos desde los tiempos en que empezaron, o en China o en otro país comunista. En resumen, es fácil explicar por qué el modelo de esos estados es erróneo, porque básicamente, en el caso de que funcionara, pues básicamente nos convertiría todos en hormigas o abejas, ¿no? Como en la colmena tendríamos abejas trabajadoras, abejas soldado, incluso una reina, pero todos son esclavos de un sistema y donde la libertad no es posible. Para mí la libertad es esencial y por eso estoy en este canal y luchando por ella. Pero vamos a ver unos pocos ejemplos de cómo este mundo de lo políticamente correcto que nos domina o que trata de dominarnos, incluso aunque seamos ideologías un poco opuestas a que nos los generan, nos encontramos cada día. El ejemplo más burdo, zafio, es el del lenguaje, ¿no? Aquello de que ahora tienes que escribir todos y todas y señores y señoras. Bueno, los señores y señoras es correcto, lo ha sido siempre, lo hemos utilizado siempre, lo que también implica que no es que no haya ciertas consideraciones en ese sentido que no existan desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es fácil desbancar, como lo ha sido desbancar toda la ideología socialista, pues con un ejemplo bien claro, ¿no? Bueno, cuando empecemos a decir policío y policía, juristo y jurista, o como a mi hijo hace un momento, pues cuando pasaba una gaviota, si era un gavioto o una gaviota, ¿no? Las palabras tienen género, y el género no es una cosa sexual, es una cosa que se les ha otorgado, y bueno, pues la terminación o el tipo de palabra que se le ha dado, pues se le habrá dado, y yo no voy a entrar que a lo mejor puede haber un sesgo sexista que en el pasado se le dio a ciertas palabras, etcétera, pero crear un follón o un lío por ese tema, pues es volver un poco a lo absurdo, ¿no? De gavioto gaviota. Esa es una de las claves de los problemas que tenemos. Luego nos vamos a la prensa, ¿no? Y abarca casi todo, ¿no? Incluso sectores como la publicidad. Yo que vengo de una época donde básicamente sí creíamos que habíamos obtenido la libertad, donde la gente pues veías un anuncio y salía todo el mundo en bolas, hombres o mujeres, donde básicamente nos relacionábamos unos con otros y donde íbamos a las universidades y no nos parábamos a contar demasiado si a lo mejor había más, 2 o 3 niños más que niñas. Pues un poco los que venimos de esa generación que realmente pensábamos y yo pienso todavía que habíamos llegado al límite de lo que pues se puede llegar en cuanto a igualdad y a otras muchas cosas, y desde entonces hemos retrocedido a fuerza de querer marcar más y más la diferencia y crear conflicto respecto a ello. Los medios de comunicación, lamentablemente, y por este orden, son incluso peores en este sentido de calidad de pensamiento que los políticos. Ya he dicho que en el fondo lo que nos sucede es culpa de nosotros. Tenemos los políticos que nos merecen, lo que nos merecemos, cada país tiene más o menos, por lo que yo he observado y por lo que he viajado, más o menos el grado de éxito que se merece en general, no digo en particular para individuos, y más o menos no debemos buscar más culpable que nosotros mismos de lo que pasa, y solo nosotros lo vamos a cambiar. Pero los medios son incluso peores que los políticos, y me refiero a la calidad y la inteligencia. Empezando por los periódicos deportivos, ¿no? Ya llega un momento. A los medios les ha pasado una cosa muy evidente, y es que no han sabido adaptarse a lo que es las nuevas tecnologías, y precisamente porque ya estaban en crisis antes de llegar a eso. La prensa escrita sigue pensando que ese era el modelo, y tratan de poner pues cuotas y suscripciones a los clientes que están online, o a los que leen las noticias. Y pasa un poco lo contrario con los medios audiovisuales, ¿no?
ha habido un cambio de modelo, intercambio, donde básicamente ahora la prensa, lo que era antes la prensa escrita, las noticias, se ha convertido en público, y donde deberían básicamente sostenerse estos negocios en base a lo que es publicidad abierta, y ha sucedido un poco lo contrario con la televisión, donde tenemos unos canales básicamente que ahora son privados, pero que todavía no han entendido que de alguna manera tienen que consolidar contenidos, ¿no? Porque uno no puede suscribirse a tres cosas. Pero más allá de estar perdidos en lo que es el modelo, están perdidos en algo que es innato en España, que es un poco el extremismo, y un poco en algo más general, que es esa política de enseñar tetas y culos, ¿no? Ahora ya como no se puede enseñar tetas y culos, pues nos ponen unos clics donde nos dicen, pues, lo que nunca has visto hacer a Ronaldo, lo que no te pensabas que Suárez sería capaz de hacer con la nariz, lo que esta chica nos muestra que no había enseñado antes. Este tipo de titulares que buscan básicamente un clic, o aquellos otros sistemas donde básicamente te enseñan 80 fotos y esperan que tú vayas yendo foto tras foto para ver la última o la que buscabas o lo que sea, son tan primitivos, tan zafios, tan malos, que hablan del nivel de prensa que tenemos, ¿no? Yo en Estados Unidos, por ejemplo, nunca he visto que después de que un equipo de la NBA pierda 1, 2 o 3 partidos, pues estén reclamando la cabeza del entrenador. No es un tema ni de debate, ¿no? Aquí en España, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cada vez que pierde un equipo, pues hay que echar al entrenador y a tantos jugadores, y todo es tremendista, ¿no? Todo es de extremos, y creemos que cuando más salvajes seamos, más clics vamos a tener. Esto es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Porque obviamente cuando uno tiene un periódico que se basa así, pues los que somos un poco no digamos tan simplistas, pues dejamos de leerlos, y entonces se autoalimenta y acaban teniendo eso, ¿no? Pues una clientela que solo busca tetas y culos en su nueva versión, mucho más aséptica y asexual, que tenemos ahora, ¿no? Entonces la prensa es también cómplice de todo este tipo de políticamente incorrecto. Claramente en el tema del COVID, nadie se atreve a decir nada que pueda sonar inconveniente o negacionista, y claramente en otras cosas podemos ver estos links tan curiosos donde nos exponen vídeos de anuncios de los años 80 y 90 que ahora serían totalmente inaceptables, y este tipo de cuestiones, ¿no? La aseptidad, la sexualidad, habernos convertido en clones, se observa en todo, en los anuncios ya, el tema sensualidad, sexualidad, cosas que son innatas al ser humano, ya no se pueden tratar. Ya es casi mejor poner una chica que sea fea, o un chico que sea muy guapo, al contrario, y que se le utilice como símbolo sexual, para que ser políticamente correcto. Y por supuesto, si salen 3 chicas, pues una va a tener que ser asiática, otra va a tener que ser de color, y otra va a tener que ser blanca, ¿no? Entonces yo me imagino que estos gabinetes de publicidad tienen pues su gabinete legal asociado, y están todo el día valorando qué se puede interpretar o no interpretar como políticamente correcto. Y la publicidad es una de esas áreas curiosas que pasa, por ejemplo, también con los informáticos, que hacen las cosas mal, pero nunca se les nota. ¿Por qué nunca se les nota? Porque, bueno, en ciertas profesiones, pues si eres político, se asume que todo lo vas a hacer mal. Si eres informático o si eres publicista, detrás de ese anuncio, aunque parezca una tontería, hay algo muy inteligente. Pues no, muchas veces estoy 100% seguro de que no es el caso. Pero vamos a acabar nuestro vídeo de cómo la cotidianidad nos rodea todos los días con acciones sobre lo políticamente correcto, y no porque hay una opinión para todo en ese sentido. O sea, no se tratan de encerrar, de limitar en cada área, ¿no? Otro tema muy manido es el tema ecológico, ¿no? Todos sabemos un poco lo que pasó con la caída de la Unión Soviética, de los partidos comunistas que desaparecieron, cambiaron de siglas y inmediatamente se disfrazaron de verde, ¿no? Es curioso recordar, por ejemplo, que todos los que ahora están luchando teóricamente por oponerse al calentamiento global, a las emisiones de CO2, etcétera, pues en los 70, 80 estaban en contra no de las centrales basadas en fósiles, en productos fósiles, sino que
se oponían fundamentalmente a la energía nuclear, porque ese es otro de los miedos humanos que este tipo de ideologías demagógicas explotan, ¿no? El miedo a lo desconocido es uno de los miedos mayores de la humanidad y lo podemos ver, por ejemplo, ahora mismo con el coronavirus, y en el pasado el ejemplo claro era la radioactividad. Todavía hay que recordar, pues, Chernobyl. Si uno atiende un poco a las leyendas urbanas, fallecieron millones de personas. Si uno hace un análisis detallado, pues probablemente las víctimas fueron muy menores, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante. De nuevo volvemos con lo del miedo a lo desconocido. Y con el cambio climático pasa un poco lo mismo, ¿no? Y yo no voy a decir siquiera si realmente está pasando un cambio climático. He hablado con expertos del tema, incluso expertos que han trabajado o que estaban trabajando justo en ese momento para organizaciones internacionales en este tema, y ellos mismos me declaraban en privado que no se puede de ninguna manera afirmar tajantemente que el pequeño cambio de décimas, de un grado, etcétera, que se ha producido en un curso de tiempo solo se puede atribuir a la emisión de CO2. Puede haber muchísimas causas, porque las temperaturas en la Tierra pueden variar desde una mayor actividad solar a cualquier otro factor que a lo mejor ha pasado desapercibido. De hecho, cuando empezó el efecto invernadero famoso, al principio se pensaba que íbamos a una época glacial. Entonces es relativamente debatible. Pero el problema es precisamente ese, que no se puede entrar en debate. El problema viene cuando hay una señora o una señorita de 16 años que sale a las Naciones Unidas, que en otras ideologías pues la acusarían pues de abuso infantil, ¿no? Y que salga pues como ideólogo del cambio climático. Obviamente solo con hacer eso están tirando piedras sobre su propio tejado. ¿Cómo voy a creer en ese cambio si ese es el abogado que presentan? Lo que me parece de nuevo un maltrato infantil y algo que no se debía permitir, ¿no? El problema, como con el coronavirus o con las otras cosas, no es lo que es cierto o lo que no es cierto. El problema es que no se pueda debatir, que no se pueda discutir, que no podamos ser adultos y plantearnos el decir algo que todos sabemos. Yo no conozco absolutamente a nadie en el mundo que no sea ecologista. Ecologista no en el sentido que pretenden algunos y que emiten los títulos de quién lo es y quién no lo es, sino en el sentido que obviamente todos amamos nuestro planeta y queremos preservarlo. En ese sentido, lo que hay que ver es lo que digo, ¿no? Decir, bueno, vamos a analizar y vamos a ver las cosas y tener la oportunidad de poner en duda, porque no hay método científico si las cosas no se ponen en duda. Pero obviamente, si se te ocurre decir que a lo mejor el tema del cambio climático que habría que estudiarlo, y que pasa un poco con el coronavirus, porque si simplemente fuera dejar de emitir, perfecto, ¿no? Pero como nos pasa un poco siempre, ¿no? Los del primer mundo, pues nos importa un carajo los del tercer mundo, ¿no? Cuando hay gente que muere de hambre por falta de desarrollo, pues es muy fácil decir desde los sitios que somos ricos, como hemos hecho en el coronavirus, que bueno, que hay que cerrar la economía y no pasa nada, ¿no? Porque al final, si mueren 10 veces más personas de hambre en los países pobres que de coronavirus, pues eso es perfectamente aceptable a la hora de la verdad. Y con este tema pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene siempre consecuencias cualquier acción que tomemos. Y luego, para terminar este vídeo, el problema un poco que sucede con esta ideología, que no deja de ser una religión, y que tiene en común, por tanto, la estrategia que tienen las religiones y la misma manipulación de la naturaleza humana, es el aspecto negativo, ¿vale? No cuesta nada, yo creo, y creo que ha pasado naturalmente a través de la historia de la humanidad, que la evolución ecológica ha sido una evolución tecnológica. El simple desarrollo de lo que es la tecnología pues ha llevado a producción mucho más limpia, mucho más económica, mucho más eficiente, mucho menos ruidosa. Eso es un proceso casi natural, que obviamente los estados tienen que controlar un poco, me parece obvio.
Pero los que sostienen la ideología de lo políticamente correcto no les es suficiente. No existe religión sino demonizas acciones. Entonces nos quieren hacer culpables. El planeta está sucio, o el planeta tiene cambio climático, el planeta es así porque somos tan malos. Y tenemos un pecado original. Es siempre buscar el pecado original. Entonces, pues obviamente tenemos que tener 7 cubos diferentes de basura en casa y partir los televisores en trozos de cristal, en plástico y en metal cada vez que nos deshagamos de uno, porque así pagaremos y expiaremos nuestros pecados, ¿no? Entonces no se busca decir vamos a ver un poco cómo manejamos eficientemente el procesado de basura, que se podría hacer perfectamente y que se hace perfectamente en muchos sitios, pero no, siempre se busca un poco, en vez de decir vamos a evolucionar los coches hacia una tecnología, o vamos a hacer porque va a pasar naturalmente, no, se busca la prohibición, se busca el pecado, se busca culpar, se busca ser negativo, y eso ahí es donde yo tengo el problema. Cuando ya me quieren imponer, cuando ya me quieren decir, cuando ya me quieren forzar, a tener multitud de cubos de basura, a separar no sé qué de no sé cuántos, a que yo tenga de saber qué colores me tocan, cuando me tocan, que yo tenga de no sé qué hacer con el coche, que si puedo circular por la ciudad o no puedo circular por la ciudad, cuando todos sabemos que un coche que circula a menos velocidad, al final todos acabamos haciendo menos recorrido, y sí, es verdad que consume menos a la hora, pero consume más por recorrido, con lo cual la mayoría de estas medidas, cuando se adoptan, son fundamentalmente negativas. Y ya para terminar, el problema un poco de la gestión, de cómo se ven gobiernos que decimos, que yo menciono, porque yo no considero en este momento, al menos quizá en un pasado reciente más o menos sí, pero yo no considero ahora mismo que ni siquiera el Partido Socialista en este momento se pueda calificar de un socialismo o de una izquierda moderada, sino de una izquierda ideológica y demagógica. El gran problema que tiene la izquierda es que cuando se pone a gestionar, lo gestiona todo mal. ¿Y por qué lo gestiona mal? Porque cuando uno gestiona el dinero de otros debería hacerlo como se gestiona una empresa. Debería hacerlo con términos de competitividad. Lo que no se le puede hacer al contribuyente es decir, gasto público. Incluso el concepto de gasto público es incorrecto. Cualquiera que diga gasto público está hablando de forma inapropiada y está implícitamente diciendo que no está capacitado para hacer esa función. Se puede hablar de inversión pública, no de gasto público. ¿Por qué? Porque lo que nosotros gastamos debería tener una rentabilidad. Y si un hospital no es regido con conceptos que permiten la eficiencia, lo que va a pasar es que va a haber gente en colas, va a haber gente que no es atendida, va a ser mucho más caro, vamos a tener que pagar muchos más impuestos y se va a hacer todo insostenible. Lo cual no quiere decir, obviamente, de que el Estado no ponga ciertas reglas. Tenemos un modelo que también se están intentando cargar de escuelas públicas y de escuelas concertadas, donde se puede ver cómo el sector privado, donde en muchos casos no están ahí para hacer dinero porque son instituciones religiosas, eficientemente gastan un dinero público para dar una educación que en muchos casos es de mayor calidad que la pública, ¿no? Entonces el problema no es que el Estado deba hacer, porque esta es otra de las muchas demagogias y frases fáciles de la izquierda en España, ¿no? Aquello de que si lo pagamos todos, los debe hacer el Estado, ¿no? Eso no funciona en ningún país del mundo. Si hay que hacer una carretera, la hace una empresa de ingeniería privada, no la hace una empresa de ingeniería del Estado. Si el Estado necesita ordenadores, no los produce ellos mismos, se los compra un proveedor. Entonces, ¿por qué aplicamos criterios absurdos de que en el caso de la sanidad o de la educación el servicio tiene que estar proveído por un empleado del Estado? Lo que tiene es que estar regulado por el Estado. De la misma manera que hay que controlar a un funcionario del Estado y evitar que actúe en contra de los intereses de los que está sirviendo, también se tiene que evitar, obviamente, que una empresa privada vaya en contra de los intereses. Pero yo nunca me he encontrado con una escuela concertada donde básicamente la escuela está pensando en cómo ganar dinero y dar la peor educación posible a sus
a sus estudiantes ni ningún hospital privado que haga nada parecido. No es incluso en la lógica del propio personal que piensa. Pero bueno, al fin y al cabo, como en la izquierda se tiene, al menos en España, se tiene esa percepción de que todo lo relacionado con el mundo privado está mal, pues se acaba gestionando el mundo público sin tener ninguna experiencia, sin saber de lo que se habla y basado en esas ideologías simplistas y demagógicas que no funcionan en ninguna parte. Y por hoy concluimos el vídeo. Muchas gracias. Por favor, dadme ideas de algunos temas que os gustaría cubrir y también suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.